750. General Moncayo, me complace saludarle a nombre de mi auditorio en la capital de la República, en el resto del país y en muchas colonias a las cuales nosotros accedimos vía satélite a través de nuestra televisión digital, muy bien sintonizada tanto en número como en calidad de señales, audio y video. Estamos muy satisfechos por este logro tecnológico que le pone a usted en Nueva York, como le pueden estar viendo en Madrid este mismo instante o en cualquier lugar donde estén nuestros paisanos. Así es que aprovecho la gentil comparecencia del general Paco Moncayo, héroe de guerra, candidato a la presidencia de la República, para saludar a nuestra inmensa colonia dispersa en todo el orbe, en todo el planeta. Y el general igualmente quiere saludarles a todos los ecuatorianos. General, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, qué gusto estar con usted a los tiempos, porque he estado usted es por todo el país. Sí. Yo he esperado el momento adecuado y creo que este es el primero de los momentos más adecuados. Gracias, Gonzalo, un saludo cariñoso. Usted sabe el respeto y el afecto que siempre esta emisora y usted para esta emisora ha sido recíproco, ese gran afecto. Es una larga relación de afecto mutuo, Gonzalo, de respeto y de admiración a la posición de exademocracia seria, valiente y, como su nombre lo indica, y esto lo he dicho hace tanto tiempo, democrática. Hace honor al nombre, de manera que un saludo afectuoso a mis hermanos ecuatorianos, tanto en Quito, en el país, como en el resto del mundo. La magia de las tecnologías nos permite estar cara a cara con los hermanos que tuvieron que salir del país y que desde lejos añoran a este bello Ecuador, pero también por estos medios se pueden sentir un poquito más cerca de su patria, a la que quieren tanto. ¿Cómo está su campaña, general? La campaña está realmente muy activa, muy optimista. A partir del 3 de enero que comenzó la campaña, hemos tenido un recorrido por 4 provincias de la costa y desde Loja hasta Pichincha, las provincias de la sierra. Hemos estado en cada capital de provincia y en muchos cantones. Siempre, y gracias ecuatorianos, recibiendo el afecto, el respeto de todas las personas con las que hemos tomado contacto. Nos sentimos muy agradecidos, porque no hay cansancio posible cuando usted ve esa respuesta a la gente, ese apretón de manos, ese abrazo, esos buenos deseos. Entonces ha sido una campaña linda, cansada, el invierno no ayuda mucho, pero el entrenamiento sí ayuda mucho, ¿no? Para poder seguir trabajando intensamente. Bueno, yo creo que es mucho más fácil para un militar asimilar, digamos, una campaña tan diversa, tan incesante, a momentos tan dura. Debe ser complicadísimo el tema de avanzar y otorgar cobertura. ¿Cuánta gente querrá ver la imagen, la presencia, compartir con el candidato, no? Y entonces el candidato cómodo se asila en un carro o se va a un chozón o se regresa a la casa de campaña, qué sé yo, y pierde esa fidelidad de contacto con sus posibles votantes, adherentes, quiero decir. Yo quería rogarle encarecidamente, general, que contemple el peligro en que nos encontramos, y gracias por sus generosas alabanzas, gracias por recordar que hemos estado siempre unidos en cuanto episodio de cohesión han requerido
de nuestros discursos, de nuestro aliento, de nuestra cobertura y de nuestra propia dimensión de ciudadanos dolidos por lo que le pasa al país. Hoy los medios de comunicación audiovisual, especialmente la radio, estamos frente a un enemigo que apareció en este gobierno revolucionario que se ha tomado el nombre de la ciudadanía para repartir a un solo extranjero un poco más de 150 frecuencias. Y estamos frente al peligro de que, no obstante el rol que hemos cumplido, el apoyo gigantesco que Dios ha hecho, nos ha ofrecido la ciudadanía, no obstante, tenemos este serio inconveniente para los próximos días. Así es que le pedimos su apoyo general. Mi querido Gonzalo, este no es un apoyo que se dé desde la emotividad, sino desde la objetividad. Este es un proceso amañado, que oigan bien, que está afectando a radios, a canales de televisión, que son un patrimonio de los quiteños y del país, podemos decir. ¿Acaso que Radiovisión es así nomás? Pues le quitan y se fue, o esa democracia se fue, o lo que está pasando en Cuenca con Ondas Azuayas, que desde 1940 y tantos está sirviendo a la provincia de La Azuaya, al país. Pero no podemos permitir que estos medios de comunicación independientes, que son un patrimonio nuestro, de los quiteños, de los ecuatorianos, con mañas, queden fuera del aire. Esto sí me parece insoportable y es una demostración más de cómo quieren tomarse todos los medios para ejercer esta verdadera dictadura en el campo de la propaganda, no contentos con tener ya el mayor oligopolio en cuanto a medios que ya lo tiene el gobierno. Entonces, Gonzalo, yo he leído los informes, conozco los informes, sé que se han cambiado las reglas del juego, sí, como 11 veces, que cuando ya se convocó al concurso para asignar las frecuencias, se asignó 20 puntos, pero de una manera absolutamente racional, a quienes tienen una vida entregada. No es cuestión de un negocio, es una vida entregada a esta esforzada tarea de informar. 20 puntos por la inversión que han hecho, 20 puntos por la experiencia, y de pronto les quitan esos 20 puntos. Eso es mañoso, eso no es decente, no es legítimo. Yo les he dicho en la entrevista que tuve en Canal 4, en Teleamazon, el primer día de nuestro gobierno vamos a revisar este proceso. Si es que no atienden el clamor de todo el país y de todos los candidatos, de suspender ahora mismo para tratarlo una vez que pasen las elecciones. Yo creo que hasta por decencia debería dejarse que sea el próximo gobierno. Estamos en un proceso electoral y está hablando la vicepresidenta de un proceso de transición, de entregar información para la transición. No debería, en estas condiciones, culminar un proceso que tiene serias acusaciones de irregularidades. Por ahí he leído en el informe que hay una empresa vinculada a la venta de los helicópteros DRU, que consta además en los Panama Papers y que está concursando por frecuencias. Por favor, paren esto. Y si no, el próximo gobierno lo parará y se tendrá que revisar los procedimientos en este como en muchos otros casos. Usted ha mencionado afecto al candidato oficialista, a Lenín Moreno. Afecto y consideración, como es
su estilo, su perfil humano. Yo vi allí una declaración suya. Guarda el reconocimiento que tiene el general Moncayo para Lenín Moreno y le dice, es un buen candidato. Eso es generosidad, no porque le está haciendo, digamos, que no entienda mal Lenín, que no entiendan mal sus simpatizantes. Usted, general, lo que evidencia es que es un hombre de principios, es un hombre que suele reconocer con facilidad y espontaneidad el mérito y el valor que tienen otros hombres, otros ciudadanos, y su generosidad, no obstante que están librando una batalla importantísima en beneficio de su propio pensamiento ideológico y del país, en definitiva, usted dice, Lenín es un buen candidato. A mí, honestamente, me ha sorprendido dentro de las deficientes manifestaciones de hombría de bien y de ciudadanía correcta, que lamentablemente tiende a desaparecer en nuestra sociedad. Me gustó mucho ese reconocimiento porque proviene de un caballero, y dije, Paco es un caballero. General, dígame por qué ese reconocimiento a Lenín Moreno. Mire, Gonzalo, aquí mismo y conversando con usted, había dicho que aceptar una candidatura era algo muy duro. Había dicho que yo por esto respeto a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tiene 5 años haciendo una campaña. ¿Cómo no va a respetar a usted a una persona que quiere llegar al poder y que se empeña durante 5 años en hacerlo? He dicho que respeto a Cynthia Viteri porque hemos sido compañeros en la asamblea y hemos tenido peleas juntas, como en el caso de la ley de comunicación, en el caso de la ley de educación superior. ¿Cómo no voy a decir que respeto a los demás candidatos? Porque esta es una competencia, se entiende, entre damas y caballeros que están diciéndole al pueblo, vote por mí, yo soy una buena opción. Ese es un tema. Somos seres humanos. Nos conocemos. Pero yo le he dicho a la gente de Lenín Moreno desde hace meses que vamos a estar en las dos orillas distintas en este proceso. Porque si él sigue con Correa, sigue con el correísmo, debemos estar en orillas distintas. Eso le dije. Puedo decir, no es el momento, a quién lo dije. Entonces, yo no dejo de considerar a las personas, sus atributos, como seres humanos. El problema nuestro es que estamos con dos visiones completamente distintas del Estado, de la sociedad, del gobierno. El correísmo no tiene nada que ver con la propuesta de Paco Moncayo y del Acuerdo Nacional por el Cambio en aspectos fundamentales. Qué pena. Usted es un republicano, pero el correísmo no es un movimiento populista. Es una receta venezolana que ha cumplido todos los mandatos del señor Coronel Chávez. Usted puede leer punto por punto, y lo que está pasando con las frecuencias es parte de esa receta. Este es un gobierno autoritario, caudillesco, quieren ser de partido único. Una receta que no presupone de entregar el poder. Vean lo que pasa en Nicaragua. Marido y mujer, ejecutivo. Marido y mujer, legislativo. Monarquía. Casi una monarquía. Entonces, nosotros hemos puesto entre los temas en el Acuerdo Nacional hay 4 puntos, que son los principios. Primero, desarrollar una economía que sea competitiva, eficiente, solidaria. Segundo, recuperar la
democracia. Esto es la libertad e independencia de las funciones, la existencia de una asamblea que legisle y que fiscalice, una función judicial independiente, sin juez de jueces como es el Consejo de la Judicatura, un sistema de control independiente y la sociedad controlando el sistema. Por eso hay que suprimir esta función de participación ciudadana y control social que no puede representarnos a la sociedad siendo una función del Estado, además controlada por el Ejecutivo. Tercer eje de nuestro plan, recuperar las libertades y los derechos que han sido conculcados. Para eso, por ejemplo, hemos planteado reformas al Código Orgánico Integral Penal para suprimir disposiciones que están criminalizando el derecho a la resistencia, que tienen enjuiciados a cientos de campesinos, de luchadores por las libertades, por los derechos de la naturaleza. Y cuarto eje, conjugar la ética con la política, acabar con este nefasto sistema de corrupción que se ha montado y que comienza a develarse por qué los americanos o por qué los periodistas internacionales nos hacen saber lo que aquí ha estado pasando. Entonces, estamos en dos orillas separadas por un enorme río. Lenin, continuismo, autoritarismo, correísmo. Nuestra propuesta, democracia, derechos, economía solidaria. Eso no tiene nada que ver con que seamos personas que merecemos el respeto, y yo respeto a todos los candidatos. Nunca de mi boca va a salir, ni ha salido, una palabra ofensiva en contra de ellos. Yo más bien respeto, aprecio el esfuerzo que hacen, como yo lo estoy haciendo, de ofrecerle al elector una alternativa. Seguramente el ingeniero Moreno querrá parecerse a sus opositores. En un momento dado, no querrá parecerse a su antecesor de partido y de ideas, y de ideología, y de práctica gubernamental, porque el fastidio social es elocuente y es gigantesco. Sin embargo, cuando entra al balcón, antes aludíamos el balcón, y un propietario que era el doctor Velasco Ibarra, y una generación de políticos, le hace al Yuro Córdoba, respetable señor doctor Andrés F. Córdoba, le hace a Camilo Ponce Enríquez, el expresidente también, de gran talento y de gran desempeño, gente fina no por su linaje ni cosa por el estilo, sino por la forma como actuaron en el quehacer político nacional, no en la modalidad vulgar, dañina, bastante atrevida, digamos. Bueno, es problema de cada quien y cómo le ubique, pero hay un daño en la sociedad ecuatoriana que ha aprendido lamentablemente de esas prácticas. Y yo sí me quiero empeñar, general Moncayo, porque usted es un hombre de valores, que nos evidencie cuáles son los defectos de la sociedad ecuatoriana, que no es muy político, que no es muy electoral, pero que va a llegar al fondo de la reflexión social de la mayor parte de los ecuatorianos. ¿En qué hemos aprendido de malo en los últimos años desde que usted fue general y dejó de ser general? Hay algunos asuntos que son muy importantes de dilucidar y de explicar. En primer lugar... Estamos hablando de la ética. Así es. En primer lugar, usted comprenderá, Gonzalo, que
que no es un tema de personas, es un tema de modelo y de sistema. Murió el coronel Chávez, quedó Maduro. El sistema es el que sigue, de manera que no es cuestión de cambiar de nombre, puede llamarse Correa, López, Pérez, es el sistema el que hay que cambiar. No habría pasado nada si Franco, en lugar de gobernar 40 años, se moría a los 20 y le reemplazaban con ese sistema otra persona. De manera que no estamos hablando de personas, estamos hablando de modelos de gobernabilidad. Bien que lo tome así. Eso es muy importante porque aquí hemos visto una disputa entre los estatistas que creen que el Estado lo hace todo y que la sociedad somos solamente materia para que el Estado haga y deshaga de nosotros. Antes tuvimos un modelo en que el mercado era todo, el gobierno casi no debía existir y la sociedad tenía que estar sometida a los caprichos del mercado. Así es. Nuestro modelo dice que deben conjugarse tres elementos con uno, que es el principal: sociedad, gobierno y mercado. En el que la sociedad es la protagonista, el gobierno en sí mismo no puede ser el que represente al Estado. Ese es un error de concepto. El gobierno no es del Estado, pero en estos regímenes autoritarios se une Estado, gobierno, partido y caudillo. Así pasó en la España de Franco. Estos temas parecerían filosofía política. Y en la Venezuela de Chávez. Pero es esencial entender que cuando votemos, vamos a votar entre tres modelos. Y el pueblo debe entender lo que nos pasó el 98-99 con el un modelo. Lo que nos está pasando ahora con este modelo. Esos son modelos que conducen a la crisis y al fracaso. Por eso decimos nosotros, hay que iniciar un nuevo proceso en el que la sociedad se proteja del Estado. Porque no digamos del Estado, del gobierno. Porque mire usted, suben cualquier persona al poder y se toman la hacienda Ecuador y gobiernan como hacendados. Cuando lo único que son es servidores, sirvientes de la sociedad. El modelo es muy importante por eso. Ahora, usted me plantea un punto crucial al que yo voy a dar respuesta porque no soy persona que por cuidar los votos no voy a decir las verdades. Mire, yo estoy muy preocupado, Gonzalo, y es un tema en el que le voy a poner mucho énfasis en mi gobierno. Ahora usted escucha, todos roban, pero siquiera nos ha hecho obras. Ahí están las carreteras, los hospitales. Dios mío, una sociedad no puede aceptar la corrupción como un tema de la vida normal, como un componente del quehacer diario. Tenemos que repudiar la corrupción. Hay una especie de abstracción. Le han robado a Petroecuador, le han robado al Estado. Gonzalo, le roban a usted, le roban a nuestras familias. Le roban a nuestras familias. Se roban los impuestos que nos cobran. ¿Acaso que la plata que maneja Petroecuador, que manejan las instituciones, acaso que la plata que le pagaron a los pícaros, los señores de Odebrecht, no es dinero nuestro? ¿Por qué ahora mismo vaya usted a un centro de salud, vaya a un hospital público? No tienen medicinas, no tienen nada. Sin embargo, los pícaros se han ido cargando la plata. Así es. Entonces hay que entender, hay que volver a ciertas prácticas. No es volver al pasado, pero hay cosas buenas de la tradición. Usted recordará que recibíamos de muchachos moral y ética.
Así es. Como una materia en el pensum. Tenemos que recuperar los valores. Los corruptos, sean del partido que sean, tienen que pagar sus culpas ante la justicia. Ahora veo un debate. Odebrecht, que son los alcaldes de Quito, que es del gobierno, que yo no me he aliado con el alcalde, en lugar de estar diciendo algo elemental, el gobierno y la oposición. El gobierno y la oposición deben exigir los nombres de quienes cogieron la plata de Odebrecht. Y punto. Porque el primero en beneficiarse será el uno o el otro, si es que se sabe y si hay transparencia para sancionar a estos pícaros. General Moncayo, anoche que estuve de tuitero, como nos corresponde a la mayor parte de ciudadanos, para ponernos al día con los chismes, con las hipótesis, pero también con realidades muy importantes. Y vi un mensaje tuitero que ubicaba el cubano norteamericano que ahora reside entre Miami y Madrid, este señor Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner decía: el gobierno norteamericano ha logrado establecer, y se refería a la Secretaría de Justicia de la Unión Americana, ha logrado establecer que son en número de 30 los ciudadanos ecuatorianos que se han beneficiado, muchas gracias, que se han beneficiado de los 33,5 millones de dólares. La sumatoria de este mismo organismo de justicia de Estados Unidos, que ha calculado por declaración del propio Marcelo Odebrecht la inversión para aceitar la Mallorca, aceitar, suelen llamar los pícaros en todas partes, para aceitar los trámites de contratación de los cuales se benefició por una cantidad que cuadruplica, digamos, la inversión de 33 millones, más que cuadruplica, quintuplica en las cuentas y en la aritmética que estamos manejando. Y entonces Carlos Alberto Montaner, un hombre indiscutiblemente súper bien informado, dice: el encubrimiento de Correa a los corruptos de Odebrecht es la prueba de que Alianza País está podrida y embarrada de los pies a la cabeza. Carlos Alberto Montaner. Unos 30 ecuatorianos vinculados al gobierno de Rafael Correa recibieron coimas de Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador debe dar los nombres. O sea que el señor Galo Chiriboga, el doctor Galo Chiriboga, ya conoce de esos nombres. A mí me da ese pálpito, y sin embargo se guarda, se reserva la nómina de la gente que ha participado de estos beneficios, dirán ellos, no sé qué digan. 30 ecuatorianos vinculados al gobierno de Rafael Correa recibieron coimas de Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador debe dar los nombres. Esto dice nada más ni nada menos que Carlos Alberto Montaner, muy conocido por todo el mundo. Su opinión general. Mi opinión es que me avergüenza, como nos avergüenza a todos los ecuatorianos, porque este no es un pueblo de pillos, este es un pueblo de gente honesta, es un pueblo de gente trabajadora. Nuestra identidad como ecuatorianos está manchada. No puede ser, me parece realmente injusto que los ecuatorianos tengamos ahora estas acusaciones por estos 30, serán pillos, ¿cuántos serán? Lo que a mí me admira como al señor Montaner es que si no era por la justicia norteamericana,
no sabíamos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así fue. Si no era por los Panama Papers, no sabíamos nada de Petroecuador. Y si no es por la misma justicia norteamericana, no sabíamos de Odebrecht. Sin embargo, hay un tema que hay que decirlo. Esto ya se sabía desde que explotó el tema Lava Jato en Brasil. Hubo declaraciones en esa época mismo que decían que algunos presidentes latinoamericanos deberán estar con mucho cuidado porque les va a salpicar este escándalo en sus países. ¿Por qué hemos esperado que los norteamericanos saquen estos informes? ¿Y por qué nos ponemos bravísimos con los norteamericanos en lugar de aplaudir? Si fuese Paco Moncayo el presidente, estaría agradecido, gracias a que nos informan algo que nosotros no hemos podido descubrir, pero enseguida viene que el imperialismo, que la impromisión en la campaña electoral, cosas que no tienen pies ni cabeza. Insisto, oposición, oficialismo, deberíamos de estar clamando por conocer los nombres de las personas involucradas en estas picardías. Y general, el señor presidente Correa y algunas otras vocerías del régimen actual mencionaron, si no son asuntos comprobables, verídicos, prácticamente decía, si no nos afectan al buen nombre del gobierno, no vamos a aceptar, decía con énfasis, no vamos a aceptar este tipo de inculpaciones. Como que le decían, tiene que pensar 2 o 10 veces antes de lanzar cualquier cosa la Secretaría de Justicia de la Unión Americana. Y bueno, si me atrevo a pensar que Fiscalía ya conoce de estos nombres, no sé por qué vía le llegaría. El señor fiscal debería decirlo. Este rato estamos haciendo un pequeño esfuerzo por ver si el doctor Galo Chiriboga tiene la gentileza de contestarnos su teléfono personal y podríamos fácilmente conversar con él para que nos rectifique o nos ratifique, eso está en su voluntad, si él ya cuenta con esos nombres. Porque como usted recordará en horas anteriores, manifestó el doctor Chiriboga que más o menos al final, dijo, del próximo mes, tal vez me anime a comprar un boleto para ir a Washington a reclamar por esta información. Pero usted que daba mérito a la alta tecnología y todo el mundo sabemos de lo que somos capaces de rescatar con una inmediatez impresionante, es la tecnología. Él bien pudo establecer un puente con el embajador norteamericano, con el embajador Borja, mi ex compañero de trabajo, Francisco Borja, pero cuando él vino dijo que él no conocía absolutamente nada, ni que había él recibido órdenes como para ir a indagar en el estamento judicial, llamémosle así, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué recomienda usted, general? Porque esto está muy conversado, pues. Y entonces la especulación destruye la idea que mucha gente, ideas van, ideas vienen, especulaciones van, especulaciones vienen, y entonces el daño que se irroga a la sociedad y el mismísimo gobierno es dejar que cunda el rumor. Si ya dicen desde ahí, ¿qué quieren? ¿Que les digan desde allá los nombres? Montaner debe tener incluso los nombres. Créame, general, que Montaner tiene los nombres. Y no sé pues quién le vaya a nombrar fiscal al señor Montaner. Ya están en cambio cualquier cantidad de candidatos
y candidatas para reemplazar al doctor Galo Chiriboga, pero el doctor Chiriboga tiene que decirnos, porque esa es su responsabilidad, quiénes se beneficiaron de los 33,5 millones de dólares que Odebrecht manifiesta entregó como coimas. ¿Qué le parece todo este? Yo creo que hay que preguntar a varias personas. Que nos diga Galo Chiriboga en qué momento de la investigación está, qué oficios puso para recabar la información, si le negaron la información, porque está quedando muy mal ante la sociedad ecuatoriana. Que nos diga el alcalde Rodas. ¿Qué descubrió? Se fue a acusar al gobierno de persecución política, cuando además dijo que se iba a recabar los nombres de las personas que han recibido. No le van a dar a él, pues. Pero créame, entonces, ¿a qué se fue? ¿No es cierto? Porque lo que necesitamos todos es esos nombres, para tranquilidad del país, para tranquilidad del gobierno, para tranquilidad de todos. Y además, por supuesto, necesitamos, Gonzalo, transparentar el sistema. Este no es un tema de personas, es un tema de sistema. Le voy a poner un ejemplo que advertí al debido momento. ¿Sabe usted, Gonzalo, cómo son los directorios, cómo están conformados los directorios de las empresas públicas? Usted sabe que un directorio en una empresa es del más alto nivel para políticas, para todos los aspectos. Entonces, el directorio de Petroecuador, ¿cómo está? Un delegado del presidente, el ministro del ramo y un delegado exemplares. Es un directorio en el que el presidente y el presidente. Todo lo que pasa en Petroecuador le salta al presidente, porque en ese directorio está su ministro, su delegado y un delegado de exemplares que es de su partido. Así es. Imagínese usted, antes había un delegado de los trabajadores de las empresas estratégicas, había un delegado del comando conjunto. Ahora es el presidente. Entonces, no hay excusa para decir, vean, son cosas que han pasado en Arca Abierta, el Justo Peca, qué pena, parecía un buen muchacho. No podemos resolver así las cosas. Todos parecían buenos muchachos. Pero imagínese usted. ¿Mal ojo el del señor presidente o...? No es mal ojo, es mal sistema. Por eso yo le digo, Gonzalo, en mi gobierno yo no le voy a meter la mano a la justicia. Habrá una justicia independiente. Yo no les voy a enjuiciar a los periodistas de investigación que son el mejor camino para descubrir corrupción, como ha pasado en los Panama Papers. Yo no les voy a enjuiciar a los veedores cuando planteen cualquier tema que me sea incómodo. Yo no les voy a enjuiciar a los miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción, porque si se hace todo eso es para mantener asustados, temerosos a quienes puedan denunciar este tipo de atracos y de pillerías que tanto daño le hacen al propio gobierno y le hacen, por supuesto, al país y a la moral pública. Esto en lo que refiere a la parte ética. La parte política, también han habido para usted el resto de candidatos, pero mucho más para usted. Los 4 pelagatos han escrito una crónica de interpretación resolviendo, digamos, una especie de enigma sobre lo que ellos dan en llamar, concretamente José Hernández, da en llamar que usted tiene un rompecabezas que resolver en el contexto de quienes apoyan su nombre para que sea el nuevo jefe del Estado ecuatoriano. Y entonces dicen el problema de Moncayo
no es él. Dice José, son sus socios, que no responden por una plataforma política común, al punto de que sus candidatos a la Asamblea van en listas separadas. Así Moncayo no representa una nueva tendencia necesaria en nuestro país. Y en realidad, cuando nosotros regresamos a ver su candidatura, estamos pensando en una tercera vía. Y eso es lo que nos conviene en esta coyuntura. Por eso seguramente el voto crítico, el voto conceptual, el voto ideologizado, el voto, llamémosle trascendente, ¿no? Porque hay un voto medio deportivo, medio por cumplir las cosas, medio mecánico, medio artesanal, como quieran verle, ¿no? Ese es un voto a veces hasta irresponsable. Va y vota, por lo que en asociación de ideas contempla en las filas alguna cosa y dice, entonces yo voy a votar por fulano. O mejor no me corro riesgos y le repito a Correa. Y Lenin es el que se convierte en sucesor. Y nadie sabe lo de nadie. Lenin bien puede, si llega a la presidencia, renunciar del correísmo, que es lo que más firmemente pienso yo. Pero no le quiero hacer malilla, porque van a decir, cuídale, Glass, cuídale, Jorge, muchísimo a Lenin. No es el ingenuo, y seguirán. ¿Cómo serán esas pláticas entre el señor presidente y el señor vicepresidente? Me imagino. Pero aquí dicen que usted tiene como socios actores que no responden a una plataforma política común, al punto de que sus candidatos a la Asamblea van en listas separadas. Así Moncayo no representa una nueva tendencia necesaria para el país, reconoce Hernández, proveniente de las viejas izquierdas que estuvieron con Correa en el poder y cotejaron sus viejos sueños con las nuevas realidades del mundo. Moncayo hace campaña alrededor de su visión, sobrevolando las divisiones de los movimientos y partidos que lo escogieron y que en algunas provincias compiten entre ellos por el voto de los electores. Esa competencia ha habido siempre en las mejores familias y en todas las épocas. Pero el exalcalde de Quito seguramente no sabe a ciencia cierta a quién promocionar o a quién poner a su lado. En ese contexto, esta puede ser la última elección presidencial en que esas izquierdas se ponen bajo un solo paraguas, simulando acuerdos que en realidad no existen. O sea, le ponen a usted en la difícil situación de unir a las izquierdas, que se parecen muy difíciles de unir. Bueno, eso también sí es cierto, general. Querido Gonzalo, yo resolví el rompecabezas antes de aceptar la candidatura. ¿Y cómo lo resolvió? ¿Qué pruebas tiene? Aprobando unas bases programáticas que están escritas y les dije, no me pidan 1 milímetro más de lo que esté en las bases programáticas. Tampoco yo voy a cumplir 1 milímetro menos que lo que está en las bases programáticas. Recuerdo que uno de los compañeros dijo, es que estas son unas bases programáticas demasiado socialdemócratas. En estas bases programáticas no hay radicalismos ni de derechas ni de izquierdas, son unas bases programáticas que plantean la tercera vía que el Ecuador necesita. ¿Reflejan su pensamiento? Mire, Gonzalo, ¿cómo gobernó la ciudad en 2 periodos? ¿Acaso no le di también cabida a otros sectores de la izquierda? ¿Acaso no les concedimos 2 puestos en las listas a Pachacuti? ¿Y cambió eso en algo mi forma de gestionar la ciudad? ¿Gestioné a tontas y locas como se ha gestionado el país?
gestioné irreflexivamente como se ha gestionado el país. Nosotros tenemos un programa. Este programa lo he expuesto en universidades, en radios, en canales, y saben a lo que yo me comprometo. A lo que me comprometo a hacer y lo que me comprometo a no hacer. Le he dicho clarísimamente al país, yo no voy a gobernar como un dueño de Hacienda. Yo no voy a meterle la mano a la Asamblea, a meterle la mano a la Justicia, a meterle la mano a la Contraloría. Yo no voy a maltratar a la gente cada sabatina. Yo no voy a irrespetar a las personas por su género o por su raza o por su ideología. Yo voy a gobernar democráticamente. Vuelvo a decirle a José Hernández, con el que tengo una muy buena y antigua relación. Nuestro modelo, mi querido José, tampoco se parece, que alguna añoranza ahí veo a las viejas derechas. No se parece ni a las viejas derechas cuya añoranza percibo, ni a las viejas de izquierda. Este es un modelo que vamos a aplicar para sacar al país adelante. ¿Cómo se llama este modelo usted? Mire, es un modelo en el campo económico, economía social de mercado, pero siglo XXI. ¿Y ahí qué introduce usted para diferenciarle de las otras que proclamó, incluso al mismísimo Correa? Mire, la economía social de mercado, a diferencia del modelo estatista, estadolátrico, y a diferencia de las viejas derechas aferradas al mercado, funcionó desde la época de Alemania y llevó a la mayor prosperidad a ese país y a muchos países de Europa del Norte. Yo digo, para el Ecuador, para el siglo XXI, es un modelo de economía social de mercado, en el cual la sociedad está por encima del gobierno y por encima del mercado. Hoy el Estado está por encima de todo. Hoy la sociedad ha sido secuestrada y vamos a liberarle a la sociedad de este terrible secuestro. Sí, la oposición vive para odiarnos, dijo el presidente Correa. Por favor, superemos esa inmadurez. ¿Qué le contesta a usted? En mi corazón no hay odio, pero si yo veo que a esta patria que amo tanto le están haciendo daño, le están causando terribles problemas, como sucede con el gobierno del presidente Correa, ¿qué tiene que ver un sentimiento de odio hacia la persona, hacia el partido de él? Lo que estamos es reclamando por el daño que le causa a la sociedad, porque el desarrollo físico solamente que nos han ofrecido no es suficiente. He dicho en varias partes. También en la época de Hitler hubo las mejores carreteras, los mejores hospitales, pero se frustró el desarrollo social y político de ese gran pueblo hasta su destrucción. Y lo mismo puedo decirle de Pinochet o puedo decirle de Somoza. No es la obra física. El presidente lastimosamente tomó un camino equivocado, un viejo camino que en el siglo XIX, en el siglo XX se aplicaron con graves consecuencias para la gente. Nos dijeron de un socialismo del siglo XXI, y no puede ser que en el siglo XXI el socialismo sea volver a las prácticas del gobierno de partido único, el gobierno del caudillo, el gobierno en el que muere en el poder, por lo menos en eso Correa, como ve que está tan mal además del país, ha decidido irse. Pero vea usted los ejemplos de Nicaragua, de Venezuela. Entonces, no puede haber odio en el corazón de un ecuatoriano cuando hace ver los errores, cuando pide rectificaciones, inclusive cuando reconoce las cosas positivas.
Igual que yo digo, lo que no voy a hacer, también digo, yo no voy a cambiar las cosas buenas que existan hechas por este o los anteriores gobiernos. Si Dios y el pueblo ecuatoriano le ayuda a ganar este comicio, ¿usted cree, general, que tiene los nombres o los cuadros de perfiles excepcionales en una época tan corrupta como la que estamos viviendo en todas partes del mundo y fundamentalmente en esta sociedad que se encontró con una mina de oro? Los pobretes se convirtieron en nuevos ricos y hasta está, dicen las malas lenguas, retornando el producto de los robos a constituir fuentes de financiamiento porque ganan buenos intereses. En fin, la gente comienza a especular cosas terribles, general. Entonces, yo le digo, ¿tiene los hombres adecuados para una época de honorabilidad y honradez que ha sido un mérito que a usted le ha caracterizado? Mire, Gonzalo, yo voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres, solo con... Eso nos dicen todos, siempre nos han dicho. Solo con 15. ¿Cómo nos asegura usted? ¿Qué póliza tiene? La póliza de la gestión en la alcaldía. Mire, Gonzalo, yo en la alcaldía no di cargos a mis amigos, a mis parientes, no di cargos ni siquiera a mis coidearios. Recuerdo muy bien que cuando la izquierda democrática me planteó nombres, dije, no quiero nombres, quiero carpetas, quiero perfiles. Si siendo de nuestro partido cumplen con los perfiles, qué maravilla. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Juan Neira, ese extraordinario gerente de la empresa de agua potable, con el que se hizo esta obra monumental, enterrada, pero importantísima. Lo mismo digo ahora. Gobernaré con los mejores. No me pueden imponer las personas que me apoyan ahora en la campaña, y ellos lo saben, las personas para gobernar. Clave para un presidente, para un alcalde, es el equipo. Entonces, yo voy a conformar un equipo con los mejores. Sigo diciendo, yo no voy a tener ministros talla única, que lo mismo sirven para Chana que para Juana. El mejor cuadro que exista para agricultura estará dirigiendo este proceso de desarrollo del agro que nos interesa tanto para convertir al Ecuador en una potencia agroalimentaria, porque tiene todas las potencialidades. La mejor persona experta en turismo estará trabajando para ponerle al Ecuador entre los primeros destinos turísticos del mundo. Le digo, yo tengo un equipo con el que estuve 9 años en la alcaldía, de lujo en los aspectos que le estoy señalando. No doy nombres, ¿por qué? Porque hay que esperar que pase la primera vuelta. Pero usted está de tercero. No importa, el día que estemos saliendo, el 19, sabremos quién es quién. El pueblo no se va a equivocar esta vez. Lo que le digo, Gonzalo, yo estoy trabajando todos los días como que estuviera al último. Yo siempre he trabajado así. A mí las encuestas no me van a obnubilar. Yo voy a trabajar todos los días, hasta el 19, como que estoy octavo. Porque cuando yo emprendo una tarea tan importante como es ofrecerle una opción a esta patria querida a la que le he entregado toda mi vida, sin pedir ni obtener privilegios, ni para mí ni para mi familia. Cuando estoy haciendo esto, tengo que poner alma, vida y corazón en esta campaña. Así es que no estoy viendo las encuestas, sino estoy octavo. Para mí estoy octavo y tengo que llegar primero. Entonces, así enfrento la tarea. Así he visitado desde el 3 de enero 27 ciudades. Pero tiene que recargar las pilas de las visiones. Hay que recargar todas las pilas. Oiga, felizmente yo no sé, gracias a Dios que me ha dado
esta salud, esta fortaleza, gracias al ejército que desde niño me entrenó, y yo sigo haciendo la gimnasia, el trote, y ahora lo que estoy extrañando es que como ando en otros trotes casi no puedo hacer cada mañana mi ejercicio como querría, pero le voy a poner alma, corazón y vida, como se dice, que por mí no falte. Como vote el pueblo, respetaré como demócrata que soy y aplaudiré, pero yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano ha visto en Paco Moncayo una opción que no pueden desperdiciar para salir de la crisis que vivimos. Con Paco Moncayo, buscando la verdad. Tu canción exacta. El éxito del momento.